Transformación de amplificador a válvulas con radio FM, MP3, Bluetooth, con barra mágica y control de volumen y tonos, estilo esqueleto. Hola seguidores de mi canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Yo sigo trabajando en la parte de la barra mágica y os voy a explicar por qué. El otro día cuando terminé el vídeo anterior y me quedé tan contento de haber conseguido juntar las dos barritas casi en el medio, ya os digo que dejé un huequecito pequeño, pues al apagar el vídeo y apagar el equipo se me ocurrió hacer otra prueba y me di cuenta de que había un error. Había un error en lo que yo pensaba que era este circuito y cómo funcionaba. Entonces, bueno, pues en un principio me dije, bueno, esto no tiene solución, no tiene otra solución, no se puede solucionar. Y, y me dije, no, esto es una oportunidad para conseguir algo de éxito, y solucionar el problema. Y pensé en cómo solucionarlo y lo conseguí. Lo conseguí de modo teórico. ¿m? Entonces, ahora os voy a pasar a explicar el problema cuál es y lo vais a ver muy claramente. Y os va a servir si queréis alguna vez poner una barra mágica o un ojo mágico en algún aparato, pues os va a servir de experiencia para que no cometáis el mismo error que he cometido yo. Un error por desconocimiento, porque os juro que es la primera vez en toda mi vida que trabajo con una barra mágica. Conocerlas las conocía, conocer cómo funcionaban lo conocía, pero nunca había manejado y palpado y manipulado uno de estos circuitos con barra mágica o con ojo mágico, ¿vale? Así que la primera es la prueba de fuego, que se suele decir, y hay que sobrevivirla. Y bueno, pues la voy a sobrevivir, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar a explicar el por qué esto no terminó bien. Este de aquí que veis en la imagen es el circuito completo de la barra mágica que vende el chino. Falta un condensador electrolítico aquí a masa, que lo quité, pero por lo demás está completo, ¿vale? Aquí es donde se pone la señal de entrada, aquí se conecta al negativo y aquí se conecta a 250 voltios de alimentación. Esto lo tengo, esto también. El problema ha estado aquí, ¿vale? Vamos a ver por qué. Nosotros lo que tenemos es un amplificador a válvulas, tres válvulas que amplifican con una ganancia de 100 y una salida al altavoz como carga final que tiene 4 ohmios 5 vatios y a los cuales el amplificador le suministra 3 vatios eficaces de sonido como máximo. Este amplificador en su etapa final pues tiene un transformador de impedancias de 7000 a 4 ohmios y saca en el primario la señal de la válvula EL84 de potencia, ¿vale? Y aquí en el secundario el primario induce una tensión que es proporcional a N o a K, como le queráis llamar. Hay quien le llama K, hay quien le llama N. A K, que es la relación de transformación, pues saca una tensión que es proporcional a este valor K, ¿vale? Que de momento nos es desconocido. Lo que es el circuito de la barra mágica, ahí la tenéis, la barra mágica, pues se puede simplificar a una cajita donde está el circuito metido, un cable por donde se mete la señal de entrada, la alimentación, positivo y negativo, y la salida, que es la carga de este circuito, que es la barra mágica, que tiene dos barritas, perdón que se me ha ido, tiene dos barritas luminosas que se encienden o se apagan proporcionalmente al voltaje de entrada.
que además el voltaje de entrada debe de ser negativo en módulo, negativo, menos voltaje de entrada. A mayor menos voltaje de entrada, mayor barra. A más pequeño valor voltaje de entrada en valor absoluto, menos iluminación en la barra mágica, ¿vale? Entonces, ¿cómo dice el fabricante chino que se tiene que conectar su circuito a este otro circuito? Vamos a hacerlo, vamos a hacer una conexión esquemática. Bueno, pues esta es la manera en que tiene el fabricante chino indicada cómo se conecta el circuito de la barra mágica aquí al altavoz. La salida del altavoz, que es esta de aquí, el polo activo, se conecta a la entrada del circuito de la barra mágica. Y el otro polo que va a masa, el otro polo de altavoz, cierra circuito por aquí por la masa del circuito de la barra mágica. Y aquí es donde viene el problema que os voy a explicar a continuación. Vamos a suponer que la barra mágica se comporta como un búmetro. De tal manera que todos sabemos que en un búmetro, cuando metemos señal, a mayor amplitud de la señal, mayor deflexión de la aguja. Y a menor nivel de señal, menor deflexión de la aguja. Si metemos una señal de, por ejemplo, esto es un ejemplo, de 1 voltio pico a pico, la aguja se nos moverá esto, 1 voltio. ¿Vale? Si metemos una señal de 2 voltios, la aguja se nos moverá todo esto. Si metemos una señal, por ejemplo, de 5 voltios, la aguja se moverá todo esto, ¿vale? Porque sube a 5 voltios y baja, sube a 5 voltios y baja. La barra mágica, como hemos visto, es algo similar, Aquí tenemos una barra que va hacia abajo y aquí tenemos una barra que va hacia arriba. Entonces, cuando aumenta la señal, la barra tiende a cerrarse. Cuando disminuye la señal, la barra tiende a abrirse. Si la señal es grande, la barra se cierra mucho. Si la señal es pequeña, la barra se cierra poco, ¿vale? Es proporcional, es proporcional a la tensión, igual que lo es la deflexión de la aguja en el búmetro. Entonces, estuve mirando desde que la barra está aquí chiquitita en este lado de aquí y en este lado de aquí, ¿cuántos voltios se necesitan para que la barra llegue aquí abajo? Y se ilumine todo esto. Y la sorpresa fue la siguiente. Para que la barra mágica se cierre, se necesita 12 voltios de pico aquí, que serían menos 12, aunque yo he puesto 12, yo sé que son menos 12, y si no el diodo me indica que son menos 12, menos 12 voltios de pico aquí. De tal manera que a través de la resistencia de 100K, los potenciómetros, el diodo con su pérdida pequeñita de 0,5 voltios y demás, pues aquí se produce la máxima emisión de electrones y por lo tanto las barras se cierran en el centro, ¿vale? Estas barras se cierran en el centro. ¿Dónde está el problema? Muy bien. Vamos a hacer el cálculo del voltaje que tenemos cuando aquí llega una onda que tiene 3 vatios de potencia sobre los 4 ohmios. A ver qué voltaje tiene. Pues nada, hechos los cálculos, cuando hay aplicados 3 vatios de sonido sobre un altavoz de 4 ohmios, el voltaje de pico de la senoidal es de 4,9 voltios, ¿vale? Entonces, con 4,9 voltios aquí, en la entrada, que es en este punto, con 4,9 voltios, resulta que no tenemos voltaje suficiente para que la aguja, esto sería el equivalente a la aguja, para que la aguja deflecte todo lo que necesita de deflectar, ¿vale? O sea, que si estuviéramos hablando de un búmetro de aguja propiamente dicho, la aguja solamente se movería proporcional a los 4 voltios. Supongamos que los 4 voltios están aquí, ¿vale? Pues la aguja solamente se movería de 0 aquí y de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí y nada más.
Pero bueno, yo había conseguido, porque además lo habéis visto, yo había conseguido que con 4,9 voltios se juntaran las dos barras de luz de la barra mágica. ¿Qué es lo que yo había hecho sin darme cuenta? Pues yo lo que había hecho había sido manipular este potenciómetro. ¿Qué hace este potenciómetro? Este potenciómetro regula el potencial máximo en esta placa y además regula la excitación del fósforo. Resulta que esto de aquí es la excitación del fósforo. Con lo cual, si yo aumento la corriente aquí, aumento la excitación del fósforo y aumento aquí la longitud de la barra hasta un punto fijo. Para que os hagáis una idea equivalente en el búmetro, sabéis que el búmetro tiene aquí un tornillo de ajuste del cero, ¿vale? Pues yo cojo un destornillador, muevo, a ver que lo voy a poner aquí, muevo el tornillo hacia allá, y lo que hago con esta aguja es desplazar este cero, lo desplazo aquí, ¿vale? Y la aguja se me queda ahí fija, porque está en cero. Ahora el cero ha pasado a esta posición, ¿vale? Y entonces yo voy, le pongo 4,9 voltios aquí a la entrada, y el búmetro de aguja lo que hace es hacer la misma deflexión que hacía aquí, pero a partir de este punto, o sea que viene hasta aquí, a tope menos un poquito, que es el poquito que yo le dejé, ¿vale? El poquito que yo dejé de separación entre las barras. Y cuando pongo 0 voltios, la aguja me vuelve otra vez aquí. Y cuando pongo 4,9 voltios, la aguja me vuelve aquí. Pero esto yo no es lo que quiero. Yo lo que quiero es que la aguja vaya desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Pero para eso necesito 12 voltios. 12 voltios que no tengo porque lo hemos visto, 4,9 voltios. Con lo cual, claro, cuando yo, ahora sobre la barra mágica, cuando yo tenía aquí 4,9 voltios, tenía aquí iluminada hasta aquí y hasta aquí las dos barras, hasta este punto. Pero cuando ponía 0 voltios, la barra se me quedaba iluminada hasta aquí, todo este tramo, y la barra se me quedaba iluminada hasta aquí, todo este tramo. Y eso no es lo que a mí me interesa. A mí me interesa que la barra se apague a 0 voltios y se encienda a tope cuando le pongo toda la señal de sonido de los 3 vatios 4 ohmios. Y cuando llegué a este punto fue cuando me dije lo de Houston, tenemos un problema. Pero el fracaso no es una opción. Y entonces me puse a pensar en cómo solucionarlo y encontré la manera de solucionarlo y ahora os la voy a explicar a continuación. La manera de solucionarlo la tenemos aquí, en este transformador. Aquí sabemos que tenemos, cuando hay 3 vatios sobre el altavoz, un voltaje de pico de 4,9 voltios y aquí tenemos una relación de transformación, K. Entonces, según este K, si aquí tenemos 4,9 voltios, aquí tenemos que tener muchísimos más voltios, porque fijaros que la relación de transformación es de 7000 ohmios a 4 ohmios, transformación de impedancias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues el siguiente paso es calcular, cuando aquí tenemos 4,9 voltios de alterna a 1 kilohercio, qué voltaje tenemos aquí en este lado del transformador, ¿vale? Y esto, pues bueno, hay que hacer una serie de operaciones muy sencillitas, aritméticas, no hay que hacer vectoriales ni ningún rollo raro, y solucionarlo y calcular el voltaje que tenemos ahí. Vamos a calcularlo. Bueno, aquí podemos ver que cuando tenemos aplicada aquí esta señal de 4,9 voltios a 1 kilohercio, en el primario tendremos un voltaje también, bastante más alto que aquí en el secundario, y una intensidad de primario que circula por el primario hacia el positivo, ¿vale? Porque yo siempre trabajo por el movimiento de los electrones, eso que lo sepáis,
Yo no trabajo por el movimiento de huecos. Hay quien trabaja por el movimiento de huecos, muy respetable, pero yo no. Entonces, ¿cuál será la impedancia? Aquí tenemos 7000 ohmios. ¿Cuál será la impedancia de este primario en función del voltaje de primario y de la intensidad de primario? Pues aplicando la ley de Ohm, la impedancia del primario será igual al voltaje de primario partido por la intensidad de primario. Vamos a apuntarlo. Ya tenemos aquí apuntada nuestra fórmula. Impedancia de primario igual a voltaje de primario partido por intensidad de primario. Sustituyendo el voltaje de primario por su valor referido al voltaje de secundario, sabemos que el voltaje de primario es igual al coeficiente K de la relación de transformación por el voltaje de secundario. Pues entonces sustituimos y nos queda la fórmula K por voltaje de secundario partido por la intensidad de primario. Ahora vamos a sustituir en el siguiente paso la intensidad de primario en función de la intensidad de secundario. Y sabemos que la intensidad de primario es inversamente proporcional al coeficiente K de relación de transformación por la intensidad de secundario, o lo que es lo mismo, dicho en matemáticas, intensidad de secundario partido por la relación de transformación K, ¿vale? Entonces ya tenemos todo puesto en función de K y de los voltajes de secundario y la intensidad de secundario. Esta fórmula se resuelve de la siguiente manera, y es que este denominador pasa aquí arriba multiplicando. Por lo tanto, tendremos aquí K por Vs, voltaje de secundario, partido por Is, intensidad de secundario. K cuadrado, voltaje de secundario, partido por intensidad de secundario. ¿Pero quién es voltaje de secundario partido por intensidad de secundario? Pues la solución a la pregunta es K cuadrado por la impedancia de secundario, que son los 4 ohmios que tenemos. K cuadrado, la relación de transformación al cuadrado por la impedancia de secundario. Y entonces, ¿cómo queda relacionado esto? Como ya hemos determinado que la impedancia de primario es igual al cuadrado de la relación de transformación K por la impedancia de secundario, que es lo mismo que tenemos aquí, para que lo veáis, podemos deducir que el valor de la relación de transformación K es igual a la raíz cuadrada de la impedancia de primario partido por la impedancia del secundario. O sea, la impedancia que tengamos aquí dividido por la impedancia que tengamos aquí. Entonces, utilizando esta fórmula y sabiendo las impedancias que tenemos y el voltaje que tenemos aquí cuando está el altavoz sonando con 3 vatios de potencia, vamos a calcular en ese momento qué voltaje de pico tenemos aquí en el primario del transformador, ¿vale? Vamos a hacerlo. Aplicando la fórmula que hemos visto, para hallar la relación de transformación, la raíz de el cociente formado por la impedancia de entrada, que son 7000 ohmios, partido por la impedancia de salida, que son 4 ohmios, nos da una relación de transformación de 41,83, ¿vale? Y este es un número, para el que no lo sepa, sin dimensiones, porque ohmios dividido por ohmios y ohmios se va. Y aquí no hay unidades, no hay metros, no hay ohmios, no hay nada de nada, solamente es un número, un factor de multiplicación, ¿vale? O de división en su caso. Entonces, con este factor y sabiendo que aquí en el secundario tenemos, porque lo hemos calculado, 4,9 voltios, vamos a calcular ahora el voltaje de pico aquí. Y aquí ya tenemos el resultado. 4,9 voltios de pico por el coeficiente K de la relación de transformación, 41,83, nos da un resultado de 144,7 voltios de pico. Y ya con ese dato de los 144,7 voltios de pico, ya sabemos que tenemos aquí en el primario tenemos una sinusoidal de 1 kHz, 144,7 voltios de pico, y además tenemos una componente de corriente continua, que es la que nos da la fuente de alimentación del amplificador, ¿vale? Que en este caso además es de 250 voltios, casi nada lo del ojo,
250 voltios. Eso hace pupa como te toque. Y lo que queremos desde aquí es obtener los 12 voltios de pico y sin corriente continua. Esta corriente continua, eliminarla. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, vamos a verlo. Pues lo que vamos a hacer va a ser sacar la señal de aquí, del primario, donde tenemos 144,7 voltios de pico, sacarla. La pasamos por un condensador de desacoplo, que en mi caso he elegido el valor de 33 nanofaradios a 400 voltios, aunque vuelvo a repetir que este condensador no va a cargar a 400 voltios, pero lo he puesto de 400 voltios porque por tamaño y porque ya es pequeñito, por tamaño y por sistema de conexión al circuito impreso y otras características era el que me convenía. Y esto lo conectamos a su vez a un potenciómetro de ajuste de 1 megaohmio. Y desde aquí, a través del cursor, vamos a sacar la cantidad de señal necesaria para tener en este punto, aquí, un segundito que lo pinte, aquí, vamos a tener los 12 voltios de pico, de 0 a 12, con lo cual nuestra barra mágica se va a mover desde apagado hasta encendido y desde encendido hasta apagado, ¿vale? Y nada, ya me decidí a montar este circuito. Si alguien quiere hacer el cálculo, este condensador tiene aproximadamente unos 5 kiloohmios aproximadamente de impedancia a 1 kilohercio. Entonces, pues la mar de bien. 5 kiloohmios, ya aquí ya me va a caer una tensión desde aquí, ya me va a caer una cierta tensión, y cuanto más baja sea la frecuencia, más tensión me va a caer. Por mí, de maravilla. Y luego aquí en la resistencia de 1 megaohmio del potenciómetro, que es 1 megaohmio, 1 vatio, lo voy a apuntar aquí para que lo veáis, 1 vatio, 1 vatio. Este es un factor muy a tener en cuenta con los potenciómetros, la potencia que son capaces de soportar, ¿vale? Bueno, pues con esto ya ataco al circuito de la barra mágica y ya consigo lo que quiero, ¿vale? Bueno, pues ahora ya vamos a verlo en la realidad. Y aquí tenemos, aquí podemos ver el modulito que he hecho, os lo voy a enseñar. Condensador y potenciómetro de 1 megaohmio. Y circuito, para que lo veáis, todo bien limpito, todo bien colocado. Y si veis la disposición de las patas, es por lo siguiente. Esa disposición de las patillas es porque aquí en el circuito impreso original, esta resistencia que iba por el otro lado, la he sacado y la he montado por aquí. Y he quitado el potenciómetro de ajuste original y he dejado toda esa zona de ahí despejada, y 3 agujeros libres que no van ahora a ninguna parte del circuito impreso, por el cual se insertan estas 3 patillas. Se insertan así, como si todo esto fuera un componente con 3 patillas. De tal manera que una vez soldado aquí, restituyo el circuito al circuito que yo quiero. Y esto me queda sujetado por el mismo circuito impreso con la misma sujeción, ¿vale? Pero bueno, ya me he pasado de tiempo y ya no puedo seguir aquí con más explicaciones, ¿vale? Así que en el próximo vídeo veremos las pruebas que vamos a hacer con esto, que serán satisfactorias porque yo ya lo preveo, aunque no las he hecho. Y ya por fin ajustaremos la barra mágica bien, con toda la deflexión de 0 a tope de luminosidad. Y ya me podré meter ya definitivamente con este aparatito, ¿vale? Bueno, pues un cordial saludo a todos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, amigos. Adiós.